Adelante. Este estudio es parte de un proyecto más regional, ¿no? Sabemos que la Amazonía está, digamos, es parte de 9 países en la región y este proyecto ha logrado cubrir 5 de ellos. Bolivia es uno, está Ecuador, Perú, Colombia y Surinam. Lo hemos hecho justamente a través de aliados que tenemos en cada país y es un proyecto que ha empezado el año pasado, donde buscábamos justamente tratar de entender este círculo vicioso entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo como una hipótesis y tratar de buscar evidencia, ¿no?, que muestre si realmente esto está sucediendo en nuestros países y por qué es importante activar las alarmas. Entonces hemos entrado ya a esta fase de esos estudios y ahora queremos con los resultados también activar las alarmas para que la gente esté informada sobre lo que está sucediendo, darles datos para reforzar sus luchas también a nivel más territorial y a nivel internacional y regional también hacer mucha más incidencia. Si podemos por favor pasar al siguiente. ¿Por qué hemos elegido también esta región amazónica? Sabemos la riqueza que tiene esta región, ¿no? La Amazonía es sumamente importante en términos de bosque tropical, biodiversidad, es considerada el pulmón del planeta también y a nivel mundial creo que está reconocida también respecto a los servicios ambientales que ofrece, por ejemplo la regulación del clima, ¿no?, el tema hídrico. Y también es una región donde habitan millones de personas, entre ellas muchas comunidades indígenas que, como ya hemos visto, están también siendo amenazadas por los impactos de la crisis climática, por el avance de la deforestación y el extractivismo en estas regiones, y vemos que esta región está en riesgo, ¿no? Entonces es muy importante preservarla también. Voy a pedirle por favor a Carla que si podemos ir tal vez a la siguiente, solamente, ¿no? Este es el círculo que queremos como tratar de entender y les voy a mostrar un video que ha resultado justamente del proyecto que resuma mucho de lo que hemos estado hablando. La crisis múltiple y el sistema financiero internacional injusto y neocolonial han hecho que la deuda de los países haya alcanzado niveles récord en el mundo. Ya son casi 60 países de ingresos bajos y medios los que están muy cerca de una crisis de deuda. 10 de ellos están en América Latina y el Caribe. El pago de la deuda pública reduce el dinero público que podría ser invertido en salud, educación, protección social y acción climática, afectando principalmente a la población más desprotegida e históricamente discriminada. Los daños y pérdidas causados por la crisis climática, así como el financiamiento climático canalizado principalmente a través de préstamos, aumentan injustamente los ya elevados niveles de deuda en países altamente vulnerables a los impactos de la crisis climática, que irónicamente contaminan menos. América Latina y el Caribe es responsable solo del 11% de las emisiones de gases contaminantes que la generan. Sin embargo, es altamente vulnerable a sus impactos. Esta región también ha dependido históricamente de un modelo extractivista del que no ha podido salir, y que lamentablemente afecta a áreas de gran importancia natural como la Amazonía. Compartida por 9 países, la Amazonía es la mayor región de bosque tropical del planeta, es megadiversa, una gran fuente de agua dulce y ayuda a regular el clima mundial. Sin embargo, está en riesgo por la creciente deforestación, la crisis climática y el extractivismo. Por otro lado, los altos niveles de deuda pública aumentan la presión para que los gobiernos den facilidades a privados para invertir en sectores extractivos como los hidrocarburos, la minería y la agroindustria, incluso permitiendo su avance a áreas protegidas que deben ser conservadas. Ello afecta directamente a las comunidades indígenas que habitan en los bosques, que son desplazadas, amenazadas y cuya salud está en riesgo por los altos niveles de contaminación del agua, suelo y el aire que las actividades extractivas provocan. El avance del extractivismo también retrasa la transición energética y económica en nuestros países y pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos climáticos que los gobiernos han asumido a nivel internacional. Es por ello que hacemos un llamado a los líderes mundiales a romper el círculo vicioso entre deuda, crisis climática y extractivismo, que tiene en el centro de sus impactos a la población más vulnerable. Ello implica, por ejemplo, frenar oportunamente la crisis climática con soluciones reales e inmediatas, reconociendo la histórica deuda climática y ecológica del norte global con el planeta y las personas. Transformar el actual sistema hacia una arquitectura financiera internacional justa. Garantizar mayor financiamiento libre de deuda y de condiciones para adaptación, para conservar la naturaleza y para cubrir los enormes daños y pérdidas, con acceso directo para quienes están siendo más afectados. Promover iniciativas de alivio de deuda para liberar recursos que financien la adaptación y conservación de áreas megadiversas como la Amazonía. Anulación del servicio de deuda y moratoria para países afectados por eventos climáticos extremos. Nuevas emisiones de derechos especiales de giro que prioricen la asignación a países con mayor vulnerabilidad climática.
ese era como un resumen realmente de todos los mensajes que queremos como transmitir a través de estos estudios, esta evidencia. Si podemos adelantar, por favor. Y bueno, como hemos visto, ya hay 60 países en el mundo que están altamente endeudados, 10 de ellos están en América Latina, 5 de ellos son parte justamente de este proyecto. Tal vez Perú, digamos, tiene una deuda un poquito más baja, pero hemos visto justo cómo en este contexto de crisis múltiple y sobre todo después de la crisis sanitaria, la deuda de los países ha aumentado muchísimo. Hemos retrocedido bastante también todo el progreso que teníamos respecto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se han incrementado las desigualdades, la vulnerabilidad en todos los niveles y bueno, la deuda ha aumentado, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Esta es como una fotografía de lo que ha sido la deuda al año 2021 en América Latina respecto al PIB. Vemos como Surinam, que es parte de este proyecto, justamente tenía una deuda de 125%, digamos, respecto a su Producto Interno Bruto. Barbados también sumamente alto, y vemos cómo todos los países se enfrentan a este problema, ¿no? Algunos en mayor medida que otros. Y el hecho de que la mayor parte de los países de América Latina sean considerados de renta media o alta, hace también más difícil para nuestros países acceder a financiamiento más concesional, ¿no? A iniciativas de alivio de deuda, justamente, y eso también es un tema que queremos poner en la agenda desde lo latinoamericano. Adelante, por favor. ¿Y qué implica tener más deuda? Ya lo mencionaban René, lo mencionaban Juan Carlos, ¿no? Son menos recursos públicos para invertir en mitigación y en adaptación al cambio climático, menos dinero para responder a estas catástrofes que ya están sucediendo justamente por la crisis climática, menos dinero para avanzar en todos los otros temas sociales, y también hay muchos de estas instituciones que nos prestan, por ejemplo el FMI, que está presente en Ecuador, en Surinam, que ha estado presente en Bolivia también, que recetan estos ajustes fiscales, medidas de austeridad que les dicen a los gobiernos, tienen que rebajar su gasto, ¿no? Y ¿cómo rebajan generalmente? Rebajando el gasto social, ambiental, ¿no? Y incluso el FMI en Argentina, por ejemplo, ha dado recomendaciones de profundizar el extractivismo, ¿no? Para garantizar ese repago de la deuda. Y hemos visto, por ejemplo, en Colombia, en Perú y en Surinam, que lo que se va del presupuesto público al servicio de la deuda, que es el pago de la deuda más los intereses, es en Colombia el 20%, en Perú el 33%, en Surinam el 18%, y comparado con lo que se está yendo de ese presupuesto a gasto ambiental es realmente una brecha enorme, ¿no? Vemos Colombia destina el 0.5%, Perú menos del 1%, Surinam el 1.7%. Entonces es una brecha muy grande, estamos sacrificando demasiado dinero público para pagar esa deuda y no tanto así para atender estas situaciones que son claves y urgentes, ¿no? Por otro lado, ya lo decían también mis compañeros, implica mayor presión para seguir en esta ruta del extractivismo, del cual no hemos podido salir y es un problema histórico que tenemos, ¿no? Entonces seguimos buscando estas fuentes de ingreso y de divisas, como la explotación de hidrocarburos, la minería, la agroindustria, la deforestación, ahora incluso pensando aquí en Bolivia, ¿no? En el tema del litio como un nuevo mineral alineado a la transición energética. Pero estas actividades extractivas profundizan estos conflictos, estos impactos sociales, ambientales que se están dando, retrasan nuestra transición, justamente estos cambios que tenemos que hacer, no solo energéticos, sino económicos, ¿no? Es todo el sistema económico que nuestros países tienen que cambiar, y limita nuestras posibilidades de cumplir nuestros propios compromisos climáticos. Los países y cada uno ha presentado una NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, y estamos bien retrasados porque no se está priorizando esta agenda ambiental o climática en los países. Se está priorizando esta otra de generación de ingresos, ¿no? Y de crecimiento, bajo esa idea de que tenemos que crecer, incluso sin reconocer que los límites naturales del planeta, ¿no? Y eso nos está llevando justamente a estas crisis ambientales que nos están poniendo en una situación de incluso poder perder la vida en pocos años si seguimos en esa tendencia. Esto es una muestra, digamos, de cómo el extractivismo ha aumentado en Colombia, ¿no? Respecto a la ganadería, vemos la mancha roja como lo que está presente en el sector ganadero que se está expandiendo. Aquí en medio igual hay como unos puntos que muestran dónde están las actividades extractivas en la selva amazónica colombiana, y también aquí vemos la minería, ¿no? Y esta es como una fotografía, lo mencionaba mi compañera Soledad Betancur, que hizo este estudio en Colombia, estuvimos en Medellín el fin de semana pasado, y decía que esto es como la fotografía de un pulmón de un fumador, ¿no? Y cómo van mostrando cómo la mancha negra va creciendo y el cáncer se expande. Y realmente estamos dejando que una zona tan importante esté en este riesgo de ser tan afectada justamente por estas actividades, donde además en este mapa también vemos que hay muchas comunidades, en Colombia más de 60 comunidades indígenas presentes que están sufriendo estos impactos.
y que además sacrifican su vida. Colombia es el país que tiene más asesinatos de defensoras y defensores de la naturaleza, justamente por estas actividades extractivas, ¿no? En Colombia, entre el 2012 y 2022 han muerto 382 personas, ¿no? Incluso más que en Brasil, que tiene, digamos, una proporción de Amazonía más grande. Y esto está sucediendo en varios de los otros países también, ¿no? Si podemos ir al siguiente. El extractivismo en Perú también. Perú es un país que tal vez no tiene una situación de deuda tan complicada como los otros, pero sí tiene un modelo extractivista sumamente marcado, ¿no? Y el gobierno lo ha estado priorizando, y realmente el sector privado tiene una fuerza y una injerencia muy grande en todas las decisiones políticas que se toman. El 9% de la cuenca del Perú es destinada a la actividad minera y está superpuesta con más de 2.000 comunidades indígenas. El 12% de la cuenca está cubierta por lotes petroleros, más o menos 11 millones de hectáreas, y tiene una superposición con 412 comunidades, es decir, existe este conflicto, esta rivalidad, ¿no?, entre el territorio, las comunidades y los negocios de estas actividades. Existen 76 plantas hidroeléctricas que amenazan también la cuenca amazónica. Se han cuestionado mucho las grandes plantas hidroeléctricas, digamos, a gran escala, por el impacto climático que tienen, por el impacto social también, y en Bolivia lo hemos vivido, ¿no?, justamente en la defensa, o sea, en las luchas contra la represa del Bala y otras tantas represas, ¿no? Existen también 13 planes energéticos para la cuenca, 41 concesiones forestales también, porque la deforestación también se da, ¿no?, de la venta de madera de manera legal o ilegal. Y este año ha habido un conflicto bien importante en Perú, porque se ha aprobado la ley, una modificatoria de la ley forestal y de fauna, lo que se ha llamado la ley antiforestal, de manera más popular, que le da muchísimas más, digamos, incentivos a la actividad extractiva en estos bosques, y recorta los derechos de las comunidades indígenas que viven en esa región. Entonces es muy grave. El gobierno mismo lo está promoviendo, ¿no?, y de manera muy abierta. Si podemos pasar por favor al siguiente, y para mencionarles que hemos estado justo en el FOSPA presentando estos estudios, y nos ha acompañado un compañero, un joven indígena del Perú, que nos fue a contar el testimonio de su familia. Su abuelo había sido asesinado justamente por estas actividades extractivas. Nunca se supo, digamos, no salió en las noticias, pero toda su familia tuvo que emigrar de su comunidad para salvar también su vida, ¿no? Entonces es una lucha que tienen estos pueblos todo el tiempo. Y este es, por ejemplo, un mapa de lo que está sucediendo respecto a la actividad petrolera en esta región amazónica. Todos los puntos naranjas y rojos muestran lo que ya se está explotando, y cómo se superponen a los puntos, a las manchas moradas, que son donde está la presencia de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, un tema clave, es importante y ya tenerlo en cuenta, e ir alertando a la población. Si podemos poner al siguiente. 67% de las exportaciones de petróleo que sale de la Amazonía se van a Estados Unidos, que es el principal deudor ecológico y climático, y ya lo vamos a explicar también en un ratito, principalmente a California. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Y qué es esto de la deuda ecológica? Es justamente los países que han extraído más recursos, sobre todo del sur global, para su propio crecimiento, ¿no?, y su desarrollo tan, digamos, su industrialización, que es tan dependiente de nuestros recursos. Entre los principales deudores ecológicos están Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia, ¿no?, entre los principales 5. Y también, como mencionaban, podemos pasar a la siguiente, René y también Juan Carlos, hay una deuda climática histórica, ¿no? Los principales deudores climáticos a nivel internacional son Estados Unidos, nuevamente, Rusia, Alemania, el Reino Unido y Japón, ¿no? Estos países vemos que además son nuestros acreedores de la deuda financiera, son los que nos prestan y los que también comandan las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, ¿no?, incluso el BID y las instituciones financieras regionales. Ellos son los que toman la decisión, y por eso nos quieren seguir manteniendo en esta lógica del endeudamiento, que es una nueva forma de colonialismo, es una nueva forma de controlar a nuestros países. Por favor. Y bueno, esto muestra que el 92% de esas emisiones históricas han sido concentradas en el norte. Esta es una imagen de la NASA que muestra cómo esta contaminación está realmente en el norte global, ¿no? Y nuestros países, la siguiente por favor, como mencionaba el video, en América Latina somos responsables del 11% de las emisiones, pero somos altamente vulnerables. Este es un mapa de vulnerabilidad y de la poca preparación que tenemos para atender la crisis climática, ¿no?, siendo Bolivia ahí uno de los países más vulnerables también. Adelante. Y bueno, yo no voy a desarrollar esto porque ya Juan Carlos lo ha mencionado muy bien. Le sumaría solamente el tema de la migración, también por el cambio climático como un efecto importante. Los eventos climáticos, como mencionaba Juan Carlos,
tienen pérdidas económicas y no económicas muy importantes, millonarias, digamos, son las que se han logrado cuantificar, pero seguramente son mucho mayores que estas, ¿no? En el caso de Bolivia ya decía 2.000 millones, Colombia tiene una pérdida mucho más alta, casi llegando a los 4.500 millones, en un periodo de 22 años, ¿no? Pero debe ser mucho mayor y como decía Juan Carlos, todos los eventos de avance lento no se los está midiendo acá en esas pérdidas. Estas pérdidas pueden aumentar obviamente la deuda porque nuestros países no tienen recursos suficientes para hacer frente, ¿no? para recuperarse. Entonces, y como no hay todavía un fondo de pérdidas y daños operativo que nos pueda dar ese dinero para atender esas pérdidas, estamos recurriendo a más deuda, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, las pérdidas no económicas, quería poner este ejemplo también, considerando que somos todos aquí bolivianos, o al menos la mayoría, ¿no? Las pérdidas no económicas también atentan a la cultura, a las personas, ¿no? Este es el ejemplo del lago Popó, que ha desaparecido por completo por consecuencia de la crisis climática y también por la minería, ¿no? Los dos de los tres problemas que hemos estado analizando. Los pueblos urumuratos eran digamos, una de las etnias más legendarias del país, han tenido que emigrar a otras regiones y están perdiendo y se está poniendo en riesgo su cultura. Justamente ellos se consideraban hombres del agua por todos sus saberes ancestrales relacionados a la pesca, la medicina tradicional vinculada al lago, ¿no? Y todo esto que ha cambiado ahora, que pone en riesgo justamente que nuestras culturas milenarias también se pierdan, aparte de todas las pérdidas también que le afectan a la gente, ¿no? Y las pérdidas de vidas, también hemos visto cómo las sequías, las inundaciones están generando muchas pérdidas humanas. Por otro lado, como mencionaba Juan Carlos, hay un compromiso de estos países más responsables de la crisis climática de movilizar 100.000 millones de dólares desde el 2009 por año a nuestros países para ayudarnos a mitigar y adaptarnos a la crisis climática. No han estado cumpliendo ese compromiso. El 81% de lo que llega son préstamos que aumentan nuestros niveles de deuda, que además vienen con intereses altos. Entonces, justamente son nuestros países los que están pagando más la crisis climática, y estos otros países lucrando de todo esto, ¿no? De ese dinero que además nos dan como si fuera una gran cosa. Entonces, incluso para adaptación. Si podemos, por favor, a la siguiente. Por otro lado, también se ha visto, y hay estudios que demuestran esto, que mientras más vulnerable es un país a la crisis climática, más caros sus préstamos, más tasa de interés se le cobra, menor se les reduce su calificación crediticia, entonces eso se les hace más difícil, digamos, acceder a financiamiento internacional, y es más insostenible, digamos, tener estas deudas que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces realmente es muy injusto y esto suma, ¿no? En vez de que los países más vulnerables sean más bien, tengan más facilidades, se les está complicando aún más la situación. Siguiente, por favor. Y quisiera hablarles del caso de Surinam, que es bien diferente a los otros países. Surinam es un país pequeñito, tiene, digamos, una gran importancia en la región amazónica, tiene solo 600.000 habitantes y ha sido una colonia holandesa. De hecho, mantiene cierta relación con el gobierno holandés y es uno de los pocos países que absorbe más dióxido de carbono del que emite. O sea, contamina muy poco respecto, todavía mantiene una gran cobertura boscosa, ¿no? Entonces es un país que está dando este paso así a meterse en este círculo vicioso de la deuda, la crisis climática y el extractivismo. Y les digo por qué, porque como veíamos en el cuadro de la deuda, tenía una de las deudas más altas de la región, ¿no? Y se le ha reestructurado su deuda. El Club de París, Francia, Holanda, Italia, Israel, le han reestructurado parte de su deuda, también lo ha hecho la India, y también se ha reestructurado la deuda de los eurobonos, que son con acreedores más privados. Se ha recortado un 29% de esta deuda, pero veamos el costo. Justamente los acreedores de los eurobonos que le han perdonado o reestructurado esta deuda le han condicionado a que después de que 100.000 millones de dólares vayan de las regalías petroleras que Surinam va a obtener de explotar hidrocarburos en el mar, que todavía no lo hace, los acreedores privados pueden reclamar el 30% de esas regalías hasta el 2050. Entonces ya les han como que empujado al camino del extractivismo, van a tener que explotar ese petróleo en el mar y van a tener que pagar esas regalías a quienes les han perdonado esa deuda, pero incluso, digamos, con un monto mucho mayor de lo que era lo que han perdonado, digamos, ¿no? Entonces es una situación injusta. El tema de que tenían un programa con el FMI ha facilitado esa reestructuración, pero no ha sido la más justa, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, un país en desarrollo nunca va a poder salir de todo este círculo vicioso si la única alternativa que tenemos es endeudarnos más. O sea, estamos realmente en una época muy crítica, a punto de una
crisis de deuda. Y por eso también estamos viendo que el financiamiento climático no está funcionando, no es ágil, crea más deuda. Adivinen cuántos años tarda un proyecto en ser aprobado por uno de los grandes fondos climáticos, el Fondo Verde del Clima. Bolivia presenta un proyecto, ¿cuánto tiempo? 5 años, más o menos en promedio, ¿no? Que es una barbaridad respecto a la necesidad que tenemos de dinero inmediato. Entonces vemos que temas de alivio de deuda, por ejemplo la cancelación de una parte de la deuda o de la totalidad de la deuda, liberaría recursos públicos que son claves para hacer frente a estos eventos climáticos extremos. Sería muy importante y parece muy utópico, pero justo como mencionaba Juan Carlos, el próximo año va a ser nuevamente el año del jubileo, y seguro ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? El proceso de jubileo es un proceso impulsado por la Iglesia Católica que justamente es una campaña para que se anulen deudas de los países y se les pueda ayudar. Y creo que este contexto de crisis múltiple, donde la crisis climática es tan urgente de atender, es una oportunidad importante. El tema de cancelar o reestructurar la deuda cuando hay un evento climático extremo creo que es importantísimo también, ¿no? Un país, sino, ¿cómo va a salir adelante si le viene un evento climático extremo que le genera millones de dólares de pérdida? Y no, o sea, los países lo que han estado haciendo es darle más deuda. Entonces, este es un ratito que se le ayuda, pero después el problema se le profundiza, ¿no? Entonces necesitamos o que se le anule por un tiempo o algo así la deuda. Necesitamos también que los mecanismos de negociación de deuda sean más democráticos, más justos, y nosotros proponemos un mecanismo dentro de Naciones Unidas como el único espacio más democrático, digamos, donde los países no son los grupos de los acreedores los que toman las decisiones, como sucede ahora. Las nuevas emisiones de derechos especiales de giro, no sé si algunos conocen estos DEC, es un mecanismo del FMI que se utiliza en situaciones justamente de emergencia. Después de la pandemia hubo una aprobación, digamos, por parte del directorio del FMI, de que se emitan 650.000 millones de derechos especiales de giro que se distribuyen a los países como un dinero adicional que después los países usan de acuerdo a sus prioridades. La distribución es muy injusta porque responde a la participación accionaria que tienen los países dentro del board del FMI, y obviamente 2/3 se ha ido al norte y 1/3 al sur. Pero la Tindad ha hecho un análisis de cómo se han usado esos recursos y ha visto que en el sur ha sido muy importante ese dinero adicional, que no ha generado deuda, que ha sido, digamos, como una decisión soberana de cómo se puede utilizar, y nosotros recomendamos que haya mayores emisiones de estos derechos especiales de giro, pero bajo un criterio de distribución diferente, que prioriza a los más vulnerables, los más necesitados. También hay un pedido muy grande a nivel internacional de que haya una reforma al sistema financiero internacional, que estamos viendo que es injusto, es neocolonial, nuestros países no tienen ni voz ni voto y somos sumamente vulnerables y estamos sometidos a él. Entonces tiene que haber una gobernanza más justa, ¿no? Más democracia en cuanto a las decisiones de estas instituciones, y además que transversalicen mejor el tema climático, el tema relacionado a la Agenda 2030, porque estas instituciones, por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI, este año cumplen 80 años de existir y han sido, digamos, creadas en un contexto muy diferente, después de la Segunda Guerra Mundial, para que reconstruyan los países que habían sido demasiado, digamos, afectados, que eran los países del norte, ¿no? Alemania, los otros europeos, y ahora ya no cumplen, digamos, esa función. Necesitamos que cumplan una función de responder a los países y grupos más vulnerables. Y necesitamos mayor financiamiento climático público concesional, adicional a los compromisos que ya existen de desarrollo, y que sean canalizados principalmente por donaciones y no préstamos, ¿no? Porque como hemos visto es injusto lo que está sucediendo ahora, y como decía Juan Carlos, este año es bien importante en temas de financiamiento climático porque se está negociando una nueva meta que va a reemplazar esos 100.000 millones que ya les hablaba, y ahí estamos haciendo una campaña muy fuerte para que este financiamiento nuevo sea mucho mayor, porque se estima, como decía Juan Carlos, que las necesidades alcanzan los billones de dólares y no los millones que se han, digamos, comprometido, y queremos que sean más accesibles, queremos que no conlleven deuda, ¿no? Y que se analice todo este contexto. Es una oportunidad importante. Pero los países del norte lo que están haciendo en ese proceso es tratar de diluir sus responsabilidades y decir, no hay dinero público, tenemos que traer aquí a los privados, a los bancos multilaterales, y el dinero público sabemos que está yendo a las guerras, está yendo a los subsidios de los combustibles fósiles, a las industrias extractivas que siguen ahí súper presentes en nuestros países y que están generando millonarias ganancias para algunas empresas, ¿no?
Entonces, queremos también que se vean temas de justicia fiscal, por ejemplo, impuestos verdes, especialmente a las corporaciones fósiles que siguen lucrando de este negocio, o a otros sectores que son altamente contaminantes. Y también hemos visto cómo en Ecuador, por ejemplo, y voy a cerrar ahí con eso, han habido algunos mecanismos legales y de consulta pública, como lo que ha sucedido con el Yasuní, donde ha ganado justamente la decisión de las personas de que no avance el extractivismo en un área, ¿no? En un área que era muy importante a nivel de la biodiversidad, en dos áreas en realidad. El Yasuní es digamos, una de las partes, pero también el Chocó Andino, que es cerca de Ecuador, de Quito. La población ha ido a votar y ha dicho no queremos que avance el extractivismo y han ganado, ¿no? Pero el sistema internacional que ha hecho, ay no, ha ganado el referéndum y si no revierten ese resultado les vamos a bajar la calificación crediticia. Eso es lo que le han dicho, digamos, las grandes calificadoras, ¿no? Entonces es un tema bien importante de notar cómo todo está interconectado y cómo tenemos que hacer estas transformaciones más a nivel de sistemas financiero, económico, energético, reconociendo también el tema de la justicia climática, tiene que estar al centro, ¿no? Y no estamos pidiendo un tema de solidaridad nomás entre norte y sur, realmente estamos pidiendo y exigiendo justicia, reparaciones justas a nuestros países y a nuestros gobiernos, responsabilidad también para salir de una vez de esta lógica extractivista que tanto daño le está haciendo a los países. Así que muchísimas gracias, les invito a descargar de la página latindad.org los otros estudios que están también disponibles.